Los abdominales normalmente son más grandes olvidados en el tratamiento lumbar. Pensemos que la zona lumbar es todo lo que es la pelvis, el sacro, y sobre ella pues, siento todo lo que es la columna lumbar. Y todo lo que es pelvis es cadera posterior, es cadera anterior, y si tratamos los aductores, pues evidentemente, haciendo los aductores están los abdominales, tanto los oblicuos, rectos y transversos. Todos ellos ejercen su actuación sobre lo que es la cintura y por lo tanto actúan directamente sobre lo que es la columna. Bien, vamos a tratar primero los rectos. Aquí, igual que si fueran los paravertebrales, hacemos. ¿Está bien? Sí. Sobre la zona del ombligo suele ser la zona más molesta y a nivel de la inserción en pubis. Entonces alternamos lo que son las pasadas longitudinales largas con otras más cortas en las zonas que hemos notado en la restricción. Siempre con este movimiento de palanca, de bopeo, o bien como si estuviéramos corriendo una sierra haciendo una fricción sobre la zona. A mí particularmente me gusta más siempre con este. Stefan, normalmente cuando se trabaja abdomen, la región de la cavidad abdominal, había una indicación de con piernas flexionadas para proteger un poco. A mí me gusta con piernas extendidas, a no ser que la sensibilidad sea demasiado exagerada para que estén pretensos. Incluso a veces les hago adoptar esta postura. Sube los brazos y deja caer las piernas. Acá haya todavía más tensión. Sobre todo cuando no hay una musculatura abdominal firme. Es que una cosa es firme y otra cosa es que no pueda tener puntos de gatillo o limitaciones dentro de lo que es la musculatura. Entonces, si necesita un poco más de tensión y el paciente me acepta la presión en esta postura, prefiero trabajar en esta postura. Normalmente 70-80% no lo soportan tanto y suelen estar en postura normal. Pero bueno, vamos a aprovechar que ya lo hemos colocado aquí. ¿Cómo sería el sentido transversal? Son igual que si fueran los paravertebrales. ¿Costillas o dolor? Costillas. Normalmente cuando la musculatura abdominal está afectada es un tratamiento bastante doloroso. Se siente mucha quemazón, un dolor muy intenso. Y de hecho es una zona que luego durante 2 días suele quedar bastante dolorosa. Yo siempre la apunto. Estarás 2 días, sobre todo es al tacto. Cuando te duches, cuando te laves, cuando pases sobre la zona te va a molestar bastante. Sería esto. Y aquí podemos volver otra vez a imprimir un poquito más de fricción. O sea, más velocidad. Bien. Luego, para la musculatura, como hemos dicho siempre que vamos a ir de inserción de forma persona a la distal, pasaríamos aquí, o bien de esta forma, o como hemos dicho antes, con el gancho presionando hacia arriba. Y aquí vamos a seguir todo lo que es el arco de la costilla, hacerlo al lado contrario para que se vea. ¿Está bien? La cosquilla. Aquí. Más los transversos. Y aquí otra vez. Vale. Esto tendríamos la musculatura abdominal. Vamos a tratar el psoas. ¿Se sube la otra pierna? No, sube arriba también. Cuidado que te manches con el tapo. Lo que había comentado, hay ciertas técnicas que son menos agresivas o menos molestas con la herramienta, a pesar de que parece que sean mucho más dolorosas que lo que sería la mano. Y entre una de ellas es el psoas. Quiero manchar el pantalón. Aquí vamos a buscar primeramente con la mano. Buscamos el psoas, una vez notamos la tensión en nuestros dedos, fijamos esa parte. Y al igual que cuando nos han enseñado a hacer un nudo de los zapatos, que poníamos la mano encima, deslizábamos el nudo y luego apartábamos la mano, pues vamos a hacer lo mismo. Vamos a apoyar, ¿se ve ahí la masa? Tenemos nuestra mano, lo que vamos a hacer es chafar nuestras uñas y luego al final retirar las uñas. Estamos justo sobre la zona que habíamos detectado, mantenemos firme la herramienta en la posición, subimos la pierna, reforzamos aquí y aquí simplemente nos apoyamos. Y aquí podría estar otra vez el tiempo que yo quisiera. Y aquí podemos acompañar con movimientos de circunducción o con